En la temporada 2015-2016 fuimos testigos de una de las hazañas más épicas en la historia del fútbol, cuando el Leicester City logró conseguir la Premier League contra todo pronóstico. La historia ya se la saben, hay miles de videos que cuentan cómo el Leicester ganó esa Premier League. Equipo muy humilde de Inglaterra que la temporada pasada al título se había salvado de milagro de no descender. Y que en esa temporada apostó por contratar jugadores bastante desconocidos, pero que resultaron ser demasiado buenos. Y también el equipo apostó por traer a Claudio Ranieri, un entrenador muy experimentado pero también bastante cuestionado. Con todo eso, el equipo protagonizó una de las Premiers más épicas de toda la historia. Pero la historia del Leicester City no acaba en ese momento. Y como le pasó a Ícaro en la mitología griega, el Leicester voló demasiado alto cuando consiguió esa Premier League. Y pasó de ser campeón e intentar desafiar a los grandes ingleses a desplomarse hasta el punto donde se encuentra ahora mismo. Pero la cuestión aquí es saber cómo llegó hasta ese momento. Para la siguiente temporada, el Leicester se presentaba como el equipo de moda en Europa y como el campeón defensor de Inglaterra, lo que en sí ya suponía un problema. Y es que el Leicester pasó rápidamente a ser un equipo cuyo máximo objetivo era mantener la categoría, a ser campeón defensor y competir en Champions, lo que conlleva un cambio radical en la planificación de la temporada. Y el Leicester claramente no estaba listo para asumir ese cambio. Los Foxes contaban con una estructura pensada para una realidad muy alejada de la situación en la que se encontraban en ese momento. Y al contrario, los gigantes europeos contaban con todas las herramientas para competir en competiciones domésticas y en competiciones internacionales. Por lo que el Leicester tenía un panorama bastante complicado. Y a todo eso se le sumó la salida de uno de los jugadores más importantes de la temporada pasada, N'Golo Kanté. El pivote francés que había liderado al equipo junto a Jamie Vardy y Riyad Mahrez fue transferido al Chelsea por una suma respetable de 45 millones de euros, lo que dejaba a los Foxes con un serio problema, y es que Kanté no solo había brillado en el Leicester, había sido un monstruo, líder en recuperaciones, intercepciones y entradas de toda la Premier League, lo que demostraba que aparte de ser un pan de Dios, Congratulations, first of all. Thank you. Kanté había sido una de las grandes explicaciones del campeonato del Leicester, y una pieza indispensable en el esquema de Claudio Ranieri, por lo que encontrarle un reemplazo era muy difícil, pero tenía que ser una de las prioridades para asegurar un buen rendimiento del equipo. Pero bueno, el video se llama La caída del Leicester, así que no le hallaron reemplazo al francés. En el mercado de fichajes el equipo realizó una inversión moderada y apostó por el argelino Slimani como fichaje estrella, que jugaba en la misma posición que Jamie Vardy. Y si la salida de Kanté ya suponía que el rendimiento del equipo no sería el mismo, el que no se le hubiera buscado un reemplazo para disimular la ausencia del francés no daba buenos indicios de lo que sería la temporada. Los Foxes arrancaron la temporada disputando la Community Shield frente al Manchester United, donde el equipo Red Devil se impuso luego de un partido cerrado que definió Zlatan en los últimos minutos. Este partido sería una señal de lo que sería toda la temporada del Leicester City en la Premier League, donde el equipo obtuvo apenas 3 victorias en los primeros 10 partidos de la temporada, lo que dejaba al equipo en el 11º puesto, que en comparación del 5º puesto que el equipo tenía en las mismas jornadas de la temporada pasada, era otra prueba más que el equipo había regresado a su realidad anterior. Pero la salida de Kanté no fue la única cosa que explicaba el bajón de rendimiento del equipo en Premier. Y es que la sorpresa táctica que había supuesto el Leicester City la temporada pasada y había ayudado al equipo a ser campeón, fue algo que esta temporada se perdió, y los equipos ya sabían cómo neutralizar las fortalezas del Leicester. Pero en la Champions League el Leicester mostró su mejor versión. El equipo lideró su grupo por delante de Porto, Copenhagen y Brujas. Ya en los octavos de final, el Leicester quedaría emparejado con un duro equipo del Sevilla. El partido de ida en el Sánchez-Pizjuán marcaría un punto de quiebre en toda la temporada, luego de que el Sevilla ganara 2-1, lo que significaría la 7ª derrota del equipo en los últimos 9 partidos. Estos malos resultados precipitaron la salida de Claudio Ranieri, luego de dejar al equipo a un paso del descenso en Premier League. La decisión era muy difícil, echar al técnico que te había hecho campeón de Premier League e incluso había sido nombrado mejor entrenador del mundo por la FIFA. Pero la directiva optó por un cambio, apostando por el segundo entrenador Craig Shakespeare, que tenía la incómoda tarea de alejar al equipo del descenso. Y para sorpresa de la afición, el tipo lo logró. En sus primeros 5 partidos consiguió pleno de victorias.
lo que alejó la amenaza del descenso permanentemente. Pero la novela de Shakespeare no acabó ahí. En la Champions los Foxes tenían que darle la vuelta a la eliminatoria contra el Sevilla en el King Power Stadium. Y con los goles de Wes Morgan y Mark Albrighton, el Leicester dejaba en el camino al Sevilla para meterse a cuartos de final de la Champions, donde se vería las caras con un siempre difícil Atlético de Madrid de Simeone. Luego de la buena racha del equipo, a Craig Shakespeare se le acabó la inspiración, y el Leicester volvió a la dinámica que el equipo tenía en Premier League antes del despido de Ranieri. Y contra el Atlético de Madrid de Simeone, el equipo fue eliminado luego de perder 1-0 en el Vicente Calderón y lograr un insuficiente empate 1-1 que marcaba el final de la aventura europea del Leicester. Los Foxes cerraban la temporada con un 12º puesto en Premier League y con unos cuartos de final de Champions, lo que marcaba una temporada tan histórica como engañosa, porque ese buen camino en la Champions no sirvió para consolidar un verdadero proyecto. Y de ahí en adelante el club tenía que proponerse construir este mismo, ajustándose ahora a la realidad que vivía el equipo. Para la temporada 2017-18, el club decidió darle la continuidad a Craig Shakespeare, apostando por mantener el proceso del entrenador que había logrado salvar la categoría la temporada pasada. Y en el mercado de fichajes el Leicester hizo una buena inversión. Aparte de traer piezas que buscarían reforzar la base del equipo como Iborra y Andrei Silva, el Leicester compró al maldito GOAT de los defensas, Harry Maguire. y para mejorar la cosa, el Leicester estafó al Chelsea, porque no hay mejor palabra para definir lo que fue la venta de Danny Drinkwater por 38 millones de euros. La verdad, no sé qué esperaba el Chelsea en fichar un tipo que su nombre es literalmente tomar agua. Eso no podía salir bien. Pero bueno, al Leicester le cayó el karma por estafar al Chelsea, porque el City le vendió a Kelly y a Nacho por 27 millones. Pero ¿saben qué no es una estafa? El suscribirse y darle apoyo a este canal que está creciendo y vamos a traer mucho más contenido de calidad. Así que por favor, suscríbanse, denle a la campanita, denle like, ya saben todo eso. Seguimos. Pero en general el equipo se había movido bien en el mercado. Pero la apuesta de mantener a Shakespeare le salió un poquito mal al equipo. El Leicester arrancó la Premier League con apenas una victoria en los primeros 8 partidos de la temporada. Un inicio muy pobre que devolvió al equipo a la zona baja de la clasificación. Tras esta mala racha, el cuento de Shakespeare se cerró y fue despedido antes de terminar el mes de octubre. Claude Puel llegó al banquillo del Leicester y el equipo mejoró levemente sus números, cerrando la temporada en la mitad de la tabla, lejos del descenso pero también muy lejos de los puestos europeos. Y aunque el equipo ganó partidos importantes a lo largo de la temporada, nunca encadenó una serie larga de resultados positivos que le acercaran a los puestos europeos. Para la siguiente temporada, el club tenía la intención de dejar de ser un equipo de mitad de tabla. Para lograr eso, el club invirtió más de 100 millones en fichajes que aumentaron el nivel de la plantilla. Pero esta temporada también marcó la salida de Riyad Mahrez rumbo al Manchester City. Pero ahora la directiva sí aprendió a pensar. Y con la llegada de James Maddison, la salida de Mahrez sí fue bien cubierta. Pese a hacer un buen mercado de fichajes, en lo deportivo el equipo mostró un nivel irregular durante toda la temporada, donde por ratos el equipo mostraba que podía practicar un buen fútbol y luego pasaban a jugar pésimo. Y a todo eso se le sumó el trágico fallecimiento del dueño del equipo, que también había sido una pieza bastante fundamental en la construcción del equipo campeón. La pérdida causó un golpe anímico a todo el equipo y también un cambio en la dirección de ahí en adelante del club. El equipo finalizó con una 9ª posición en la Premier League, que causó el despido de Claude Puel, que fue reemplazado por un viejo conocido de la Premier League. Brendan Rodgers asumió el banquillo de los Foxes y encajó como anillo al dedo. El Leicester tuvo un arranque espectacular en esa temporada. Tras las primeras 16 jornadas, el equipo estaba segundo en la Premier League. El equipo había vuelto a mostrar un estilo de juego que potenciaba las fortalezas de la plantilla y los Foxes parecían un candidato serio a clasificar para la Champions. Pero en la 2020 la Premier League se frenó por culpa de la pandemia. El parón afectó bastante la dinámica del equipo, que luego de la reanudación de la Premier solamente logró 2 victorias en 10 partidos, lo que hizo que el equipo se cayera de los puestos de Champions, pero la 5ª posición lo metía en Europa League para la siguiente temporada. Así que el equipo cerraba la temporada con un sabor más dulce que agrio. Para la temporada 2020-2021 el equipo tenía que asumir un nuevo grado de dificultad, ya que el Leicester City tenía que disputar 4 competiciones, y el equipo tenía el objetivo de mostrar su mejor nivel en los 4 frentes. Por ello se reforzó con la llegada de Wesley Fofana y Timothy Castagne, que llegó para parchar la salida de Ben Chilwell rumbo al Chelsea. ¿Qué onda con la obsesión del Chelsea con ficharle jugadores al Leicester? Los Foxes mostraron un gran rendimiento en la primera vuelta, donde acabaron terceros en la Premier y dominaron su grupo de UEFA Europa League.
pero en la segunda mitad de la temporada el equipo tuvo un bajón de rendimiento, producto del cansancio acumulado y de una rotación corta por parte de Rodgers, lo que mermó el rendimiento del equipo en la Premier League, donde por segundo año consecutivo quedó fuera del top 4. Y en la Europa League el Sparta Praga aprovechó el bajo nivel del Leicester para eliminarlo en 16avos de final. Pero en la FA Cup el equipo logró ser mucho más constante. Logró pasar de ronda en ronda hasta meterse a la gran final en Wembley contra el Chelsea, donde los Foxes ganarían al equipo Blue, lo que devolvía la alegría a la ciudad de Leicester al volver a conseguir un título importante. Y la sensación era que el proyecto iba bien encaminado, y que solo faltaban uno o dos detalles. Para la temporada 21-22 la sensación alrededor del Leicester era bastante positiva, y el equipo arrancó bastante bien. Hizo un mercado de fichajes regular, y luego de derrotar al Manchester City en la Community Shield, los Foxes parecían encaminados a otra muy buena temporada. La campaña estuvo marcada por un factor clave, las lesiones. Y no lesiones menores, sino golpes directos al núcleo del equipo. Fofana se rompió los cruzados antes de arrancar el curso. Ndidi y Castagne tuvieron problemas físicos que no les permitieron tener continuidad durante toda la temporada. Esto obligó a Rodgers a improvisar semana a semana con las alineaciones del equipo. El Leicester no pudo encontrar un once estable durante toda la temporada, ni encontrar continuidad con los resultados, algo letal en la Premier League. Defensivamente el equipo se cayó y encajó 59 goles que dejaban al equipo en una octava posición fuera de los puestos europeos. Pero en la Europa League el bajón se notó mucho más. El Leicester arrancó mal desde la fase de grupos, perdió partidos claves y dejó escapar varios puntos. Y terminó tercero, lo que lo mandó directamente a disputar la recién creada Conference League. En Conference, eso sí, el Leicester mostró su mejor cara. Eliminó al Renders danés, al Rennes y al PSV, y se plantó en semifinales donde se enfrentó a la Roma de Mourinho. Ambos equipos protagonizaron una eliminatoria muy cerrada, que terminó con el Leicester eliminado a un paso de la final europea. La temporada se cerró con una sensación extraña. El Leicester no se desplomó del todo, pero dio un paso atrás evidente. El proyecto de Rodgers empezaba a mostrar signos claros de agotamiento, y se necesitaba dar una vuelta de tuerca si querían que el equipo mantuviera el buen rendimiento de las temporadas anteriores. Y para la siguiente temporada se dio un giro de tuerca, pero para mal. La temporada arrancó con dos salidas duras del equipo. Wesley Fofana fue transferido al Chelsea. Y ven que les digo que el Chelsea tiene una obsesión con jugadores de Leicester, no estoy loco. Y la otra salida del equipo fue la de Kasper Schmeichel. La leyenda del Leicester se había marchado al Niza, y esta sí fue una salida muy crítica, porque el portero danés se había convertido en uno de los porteros más destacados de la Premier League, por lo que sí o sí se le tenía que encontrar un reemplazo. Y spoiler, no lo hicieron. El club decidió apostar por Daniel Iversen y por Dan Ward, que entre ambos sumaban un partido en la Premier League. Y para suplir la baja de Fofana, el club apostó por traer a Wout Faes, que resultó ser una pésima decisión. El belga demostró que lo de defender bien no se le daba, pero lo que sí se le daba bien era meter goles, pero en su propio arco. Así que el Leicester City inició la temporada sin un portero de garantías y con una defensa totalmente fragmentada. Todo bien. El inicio de la temporada fue desastroso, con solamente una victoria en los primeros 10 partidos, lo que hizo que los Foxes cayeran rápidamente en los últimos puestos de clasificación. El equipo defendía mal, atacaba sin ideas y mostraba una fragilidad mental evidente, el cóctel perfecto para descender en la Premier League. Ese año también se vio condicionado por el bajón de rendimiento de jugadores claves. A Jamie Vardy ya se le notaban los años y bajó su rendimiento, y el inglés no contaba con un reemplazo claro. Wilfried Ndidi dejó de dar el equilibrio que le daba al Leicester durante todas las temporadas pasadas, y Maddison era el único que intentaba carrear al equipo. Durante este tiempo Brendan Rodgers se mantuvo en el cargo del Leicester más por lo que había hecho antes que por su rendimiento en la temporada. La directiva esperó que el entrenador rectificara la situación, pero el equipo se mantuvo siempre al límite del descenso, y la directiva tuvo que reaccionar despidiendo al entrenador para lograr que el equipo se salvara. Pero el daño en ese punto ya estaba hecho. El equipo estaba hundido, sin confianza y con un tiempo muy corto para remontar la situación. Aún así, el Leicester peleó hasta el final para mantener la categoría, pero no fue suficiente. El descenso no fue mala suerte, fue consecuencia directa de las decisiones erróneas y una planificación pésima. La temporada en segunda división resultó como muchos esperaban. El Leicester City aprovechó que contaba con una plantilla que aún tenía el empuje de la Premier League y que tenía individualidades que no se ven todos los días en la segunda división inglesa. El ascender era prácticamente una obligación en ese punto, y ahí aparece la figura de Enzo Maresca.
Con Maresca el Leicester cambió completamente su identidad. Pasó de ser un equipo con un bloque mucho más reactivo a uno mucho más dominante, basado en la posesión del balón y en el control del juego. Al mando del italiano, los Foxes arrasaron con la segunda división. Pero el ascenso escondía una advertencia, porque muchos de los jugadores que habían descendido también regresaron a Premier League. Y eso, lejos de ser una buena señal, dejaba dudas sobre si el club realmente había aprendido algo de su temporada del descenso. Para la siguiente temporada el Leicester tomó una decisión clave, pero errónea. Y es que aparece otra vez en esta historia el Chelsea luego de que se llevara a Enzo Maresca como entrenador. Y el Leicester decidió cambiar el rumbo y apostar por Steve Cooper. Un cambio de perfil total en comparación a Maresca. Y es que si el entrenador italiano apostaba por un juego mucho más propositivo y dominante, la idea de Cooper era totalmente opuesta. El inglés apostaba más por un fútbol más pragmático y defensivo, lo que supuso que los jugadores tuvieran que adaptarse al nuevo estilo de juego y también adaptarse al nuevo ritmo de Premier, cosas que no lograron. Y a la salida de Enzo Maresca se le sumó un mercado de fichajes horrible. Llegaron Oliver Ski por 23 millones, El Canús por 22 millones, Okoli y Fatagu por más de 10 cada uno, y Jordan Ayew por 5 millones. En total el club gastó más de 90 millones en nombres que no dieron un buen rendimiento durante toda la temporada. Así que hay que ver el pésimo trabajo que hizo el trabajo de scouting del Leicester. Y bueno, pasó lo más lógico. Si la plantilla es muy parecida a la que descendió hace 2 años y si los fichajes no funcionaron, el Leicester durante toda la temporada sufrió por mantener la categoría. Y a la mitad de temporada ya habían echado a Cooper para atraer a Ruud van Nistelrooy, que había tenido un buen paso por el Manchester United como interino. Aunque 3 de los partidos que el neerlandés había ganado, 2 habían sido al propio Leicester, que en ese punto no era una buena vara de medir si un entrenador era bueno o no el ganarle al Leicester. La llegada del entrenador neerlandés no arregló ninguno de los problemas del equipo. Al contrario, el equipo fue aún peor, luego que solo lograran 4 victorias en 24 partidos, lo que obviamente condenó al Leicester City a descender otra vez. Hoy en día el Leicester City está de vuelta en la segunda división, donde está bastante lejos de los puestos de ascenso. Y también está bastante lejos de aquel equipo que sorprendió a todo el mundo. Y está más cerca de convertirse en un club ascensor y descensor, como él es el Leeds o el Burnley. La historia del Leicester City es otra prueba de que lo más difícil de llegar a la cima del deporte no es en sí el hecho de llegar ahí, sino de mantenerse.